Primero les platico un poquito de mí. Yo soy Everardo. Tengo como 3 vertientes en mi vida. Una de ellas es como conocí al doctor Edmundo. Pero primero yo empecé a involucrarme con Bitcoin en aquel momento. Bueno, no involucrarme, a saber algo acerca de Bitcoin en 2011. Esto es no muy académico, pero en aquellos tiempos yo encontré información de Bitcoin a través de un colega que se llama Tomás Álvarez, y lo estábamos aprendiendo en un foro que se llama 4chan, ¿no? O sea, uno de los lugares más recónditos de Internet. Después, Tomás fundó Holavit, que fue, junto con Bitso, una de las primeras casas de cambio que hubo en México. Y yo fui ángel inversionista de Holavit. Así me involucré, después fue parte del equipo temprano. Yo creo que fui algo así como la contratación número 5. En aquel momento, estamos hablando de finales de 2013, era difícil encontrar talento que estuviera interesado en las criptodivisas. Si hoy en día las criptodivisas escuchamos un montón de noticias de que son para lavado de dinero, para el crimen, para pedir que los secuestros de los sistemas informáticos, bueno, en este momento era una cosa totalmente vista como que era pues entre un esquema Ponzi y un dinero para criminales, ¿no? Mucho más contundentemente que hoy, porque hoy hay fuentes académicas serias. En ese momento no, o sea, la información que podías consumir, pues la consumías en lugares muy extraños del Internet. Pero bueno, después de que terminé mi trabajo con Volavit, estaba seguro de que quería hacer algo que estuviera relacionado con cadena de bloques y fundé Prescript, que es una compañía que se dedica a poder satisfacer la expectativa de médicos y pacientes de tener una receta digital, ¿no? De tener una receta que sea igual a los medios en donde tienen la consulta o los medios donde se apoyan en la consultación de expediente clínico electrónico o telemedicina, ¿no? También tengo el área académica de mi vida, ¿no? El área académica, pues estudié una maestría en instrumentación astronómica. La astronomía sigue siendo un área que me apasiona, y el diseño mecánico, que es a lo que yo me dedicaba dentro de la astronomía también. Y finalmente, pues hice mi doctorado en ciencias de la administración, estudiando criptodivisas y proponiendo este trabajo de RISC, ¿no? Se escribe RI5C, pero se pronuncia RISC. Pero también soy un ávido practicante de deportes de montaña. Esa foto que ven ahí soy yo pedaleando en Noruega, en el Círculo Polar. Me gusta montañismo, el ciclismo es un poco lo que mi cuerpo mejor se ha adaptado, pero es una parte muy importante de mi vida. Entonces, esta charla empieza sí o sí hablando de qué es el Bitcoin. Y para entender qué es el Bitcoin, nos tenemos que ir un paso más atrás, describiendo y platicándoles un poco de un grupo de personas que se conocen como los cypherpunks. Los cypherpunks fueron un grupo de hackers y programadores que se comunicaban a través de email en los principios, bueno, estamos hablando de los 90, principios de los 2000, un grupo de personas que estaban muy preocupados por la privacidad, por cómo iba a ser utilizada la tecnología y también por cuestiones como la encriptación, que en los momentos tempranos del Internet, la encriptación estaba considerada un arma militar. O sea, estaba igual de controlada que la exportación de balas y, por ejemplo, plutonio y cosas de ese estilo. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, los navegadores americanos tenían estándares de encriptación muy bajos, mientras que los europeos podían tener estándares de encriptación altos. Entonces, los cypherpunks o los cypherpunks se comunicaban a través de la cypherpunk mailing list, ¿no? O sea, era una lista de correos, como las que seguramente nos dejaron a varios que estamos aquí. Se suscribían a una lista de correos, se comunicaban mandándose emails, en una época en la que el email no era tanto una herramienta de trabajo como lo es hoy, era más para hobbies. Y discutían mucho sobre criptografía y privacidad, ¿no? Hablaban de desobediencia civil, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la criptografía.
Y una parte muy importante es que los miembros de la Cypherpunk mailing list crearon Bitcoin. En específico, otro foro que se llamaba Bitcoin Talk, ¿no? Que vino, o sea, que nació de la Cypherpunk mailing list, ¿no? Este es parte de un manifiesto que publica un cypherpunk que se llama Eric Hughes. No se los voy a leer, bueno, les voy a leer nada más la primera versión, que es Cypherpunks Write Code. O sea, los cypherpunks escriben código. Desde los momentos muy tempranos de Bitcoin, ha estado muy relacionada con programadores. Es tal vez el único sistema de este estilo que no vino solamente de un interés financiero o comercial, sino de algo que nació como código. Les voy a platicar un poco más de eso. Pero fíjense, resalto aquí algunas de las palabras más importantes. Cypherpunks write code, pero también our code is free to use worldwide. Y esta última también creo que vale la pena que la lean. We know that software can't be destroyed and that a widely dispersed system can't be shut down. O sea, sabemos que el software no se puede destruir y que un sistema suficientemente descentralizado, aunque no sabe esa palabra, esa se refería, no puede ser apagado. Que si piensan un poquito en la historia de Bitcoin en los últimos años, de hecho en los últimos meses, ¿no? Durante este año, por ejemplo, prohibieron en China el tema de minería, ¿no? O sea, ha tenido varios ataques, luego se escucha que le están tratando de prohibirlo en China, luego una cosa opuesta, pero no necesariamente menor reto fue la adopción de El Salvador de Bitcoin como moneda en curso. Lo importante aquí es que hay mucha gente que si hubiera podido, hubiera tratado de apagar el sistema en diversos momentos de su historia. Y no se ha podido, un poco porque siguieron los principios del cypherpunk mailing list. Ahora, Bitcoin no es el primer modelo de dinero electrónico. Ha habido varios a lo largo de los años. Desde que el Internet se crea y tenemos un poco más de comunicación de punto a punto entre diferentes computadoras, tenemos comunicación vía Internet, ¿no? A través de emails, ¿no? Un análogo del sistema postal se crea muy rápido en el Internet. De igual manera tenemos análogos de, por ejemplo, sistemas de telecomunicación. Hoy en día es claro, ¿no? Cómo las compañías de medios ahora se movieron al Internet y la televisión se consume por Internet, ¿no? También en ese momento queríamos crear dinero digital, porque era natural que si podíamos mandar un correo electrónico a alguien del otro lado del mundo sin costo, pues pudiéramos hacerlo también con dinero. Pues, colectivamente lo hemos intentado mucho. Uno de los intentos tal vez que ustedes más conozcan, pero no voy a mencionar, es PayPal. PayPal se convirtió en una cosa muy diferente, pero mira, aquí les pongo una captura de pantalla de una cosa que se llamaba First Bank of the Internet. Noten que, por ejemplo, ahí el logotipo son caracteres ASCII. O sea, ni siquiera, es un momento del Internet en donde ni siquiera había imágenes. O bueno, sí había imágenes, pero eran tan lentas que la gente favorecía código ASCII. Les leo un poquito de esto. El primer banco del Internet no transmite información. No transmite información sensible. Pero bueno, un detalle ahí es que previene la falsificación y la impersonificación utilizando PGP. Quiero que se acuerden de ese PGP, Pretty Good Privacy, ¿no? Es algo que después lo vamos a volver a escuchar. Ok. Aquí hay otro mensaje de un proyecto que se llamaba Brands Cash, ¿no? Este mensaje se publicó en la Cypherpunk mailing list en el 98, ¿no? Y habla de una implementación de dinero electrónico que pudiera funcionar fuera de línea. O sea, estar en línea, pero intermitentemente, ¿no? Aquí, algo importante que les quería recordar, ¿no? Fíjense, aquí dice PGP, Pretty Good Privacy, ¿no? Un poco técnico para que nos metemos, pero algunos detalles. Creo que estoy un poco tratando de con la pantalla chiquita, pero
uno de los detalles importantes de este texto es que un cuate que se llama Hal Finney lo comenta, ¿no? Y ahorita todas estas cosas de PGP y Hal Finney, ahorita vamos a ver por qué es importante. Y ahora está este proyecto que se llama Digital Gold, ¿no? Esto sucedió a principios de los 2000, pero Digital Gold, este sitio todavía en Wayback Machine lo pueden revisar, pueden ver más o menos qué es. Pero fíjense, en el 2005 ya tenía 5 años, ¿no? Aquí me dice. Y era un sistema de oro digital que estaba, pues en realidad nunca tenías el oro, pero tenías una especie de activo digital que representaba oro. Y la gente lo utilizaba para pagar cosas. O sea, había tiendas que aceptaban este oro digital, ¿no? Es bien interesante la historia de este sistema. Se llamaba, me parece que Gold Age, ¿no? Y si ven, creo que aquí habla que está implementado desde el 99, ¿no? Y fíjense el nombre que utilizan, Digital Currency. Ahora, en 2006, en Nueva York, a los 2 responsables de este proyecto los detienen por violar la ley del estado de Nueva York. Y no se detienen ahí, se van, me parece que a Costa Rica, pero después eventualmente sí los detienen. Estos 3 proyectos son fíjense, ninguno tuvo adopción muy masiva. Pero fíjense qué pasó con el Digital Gold, que hubo gente que entró a la cárcel a causa de ese proyecto, de su involucramiento en ese proyecto, y se tuvieron que ir de su país, ¿no? O sea, son cosas que de pronto así cuando se platican suenan sencillas, pero debe haber sido un evento muy importante para ellos y para cualquiera que estuviera involucrado. Esto significaba, de manera implícita, que iba a ser difícil que el dinero electrónico fuera centralizado. Y ese es uno de los... el ethos de Bitcoin tiene mucha herencia de esto, de este hecho. Ahora, vamos a hablar también de la criptografía, que viene del latín criptos, ¿no? Y una definición muy sencilla es que es la práctica y estudio de técnicas para comunicación segura en presencia de terceros no confiables. Importante esa parte, en presencia de terceros no confiables, ¿no? Entonces, la criptografía ha sido una herramienta que se utiliza para enviar mensajes sin que los demás puedan, clásicamente, ¿no? O sea, para enviar mensajes para que los demás no puedan interceptar el mensaje en ello. Entonces, salvaguarda un poco la privacidad del mensaje, la confidencialidad del mensaje. Y ha sido una herramienta que tiene una historia, pues, creo que antigua. O sea, desde hace mucho hay sistemas de encriptación. Ahorita les voy a platicar de este cifrado de Viñere, que es de 1553, ¿no? Pero también actuales, ¿no? Por ahí si se acuerdan de la máquina Enigma, que ahorita platicamos un poquito más de ella, pues el tema de la encriptación sigue siendo un tema de estrategia, o sea, estratégico para los ejércitos del mundo, ¿no? Y por eso que les platicaba al inicio de que la criptografía estaba considerada en el mismo nivel que las armas nucleares, ¿no? Entonces Estados Unidos no podía exportar criptografía. Bueno, este sistema del cifrado de Viñere, fíjense, dura casi 300 años hasta que alguien lo puede solucionar, o sea, lo puede, hoy en día lo diríamos craquear o hackear, ¿no? Hasta que alguien pudo, como funcionaba es que tú escogías un texto que ibas a enviar y luego una clave, ¿no? La clave en teoría debería ser privada. Y después mandabas un mensaje que podía ser público, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. Plain text es el mensaje que yo quiero que sea privado, ¿no? Aquí es attack at dawn, o sea, ataquen al amanecer. La clave es la parte del mensaje que en teoría debería ser privada. En teoría porque muchas veces no lo era. Supongamos que yo me quiero comunicar con alguien que está en España, antes del internet, pues, ¿cómo le mando de manera segura la clave? ¿No? No es fácil, a menos que nos hayamos visto en persona antes. Y aún en ese caso, si tuviera que actualizar la clave ya cuando no está cerca de mí, pues es difícil. Ese es un detalle importante de estos sistemas. Y luego,
ciphertext es el texto cifrado, ¿no? Entonces, este es el texto que cualquier persona podía ver, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿no? Es que yo tenía la llave, en teoría esa no cambia, y luego tenía el ciphertext, ¿no? Y el ciphertext decía L y la llave decía L, ¿no? Entonces, aquí dice L, y como L es la primera, A. Entonces me da esta A. Y luego aquí tengo E y X, ¿no? Entonces me voy a E y X y dice T, ¿no? Y se acuerdan, aquí está mi mensajito. Y luego tengo M y F, ¿no? Entonces, mira, aquí lo tengo. M y F, M y F, y acá otra vez es T, ¿no? Entonces ahí dan las primeras tres. Entonces ahí se dan una idea más o menos de cómo funciona, ¿no? Esta era una técnica pues, para descifrar mensajes que en su momento era muy, muy tecnológica. Esto es un sistema de criptografía simétrica, en el cual tengo un mensaje, que en este ejemplo es Hello Alice. Lo encripto, el proceso de encriptado es cuando lo convierto en el texto cifrado que mencioné anteriormente, ¿no? Aquí está la secret key, la llave secreta es lo que dice aquí key, ¿no? Que es lemon, ¿no? Y la persona que quiero que lo lea, recibe el mensaje cifrado, tiene la clave y hace la operación de desencriptado, ¿no? Aquí está encrypt y decrypt en inglés, y después puede saber el mensaje. Ese es un sistema de criptografía simétrica. Los sistemas de criptografía simétrica, su principal problema es este, que la llave es un gran punto débil, en el cual, bueno, así fue como hackearon Enigma, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de Enigma? Que compartir la llave siempre es un riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con Enigma? Es que mandaban los mensajes siempre con un... bueno, no lo voy a decir, pero el saludo al señor este que no nos cae bien, que era del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, decían esta frase, todos los mensajes empezaban así. Entonces sabían que había una constante, y entonces resolvieron con una ecuación matemática, ya tenían una incógnita menos, y utilizando técnicas criptográficas que en ese momento eran muy rudimentarias, lograban que, o sea, porque el punto de la máquina Enigma es que diario cambiaban la clave, entonces estos cuates lograban que antes de que se acabara el día obtuvieran mensajes importantes. Y luego fue todo un tema y una cosa muy interesante de todo, como de temas de estrategia militar, ¿no? De cómo sucedió todo esto. Algunos detalles como que mucha información la tienen que mantener privada y tienen que sacrificar a ciertas personas porque si no, les da miedo que los alemanes sepan que ya detectaron sus mensajes, ¿no? Entonces, ahí hay unas cosas que no tienen nada que ver con esta charla, pero que son muy interesantes. Bueno, en los 70 un grupo de personas, James Ellis y Clifford Close, encuentran la criptografía asimétrica. Un descubrimiento que permanece privado hasta el 97. Y la diferencia aquí es que en lugar de haber una sola llave, ¿no? Hay dos llaves. Una llave pública y una llave privada. Y lo interesante de esto es que cada quien tiene su llave pública y su llave privada. La llave pública, como su nombre lo indica, puede ser pública. Y la llave privada no se la tengo que compartir a nadie para que el sistema funcione. Entonces yo le quiero mandar un mensaje, como en este ejemplo, a Alicia. Yo lo único que tengo que hacer es encriptar el mensaje con la llave pública de Alicia. Y Alicia va a poder desencriptar el mensaje con su llave privada. Entonces garantizamos que solo Alicia lo pueda leer. Todavía hay un problema, ¿no? Que como la llave pública de Alicia es pública, valga la redundancia, pues cualquiera le puede mandar un mensaje a Alicia. Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, yo quiero que Alicia sepa que yo le mandé el mensaje, ¿no? Entonces aquí hacemos una encriptación doble. Yo encripto el mensaje primero con mi llave privada. Y de ese modo, cualquier persona con mi llave pública puede desencriptar el mensaje y saber que yo lo escribí. Así funciona, por cierto,
pretty good privacy. Yo hacía mensajes que eran públicos, pero después cifraba el mensaje con mi llave privada para que cualquiera con mi llave pública pudiera estar seguro que yo lo escribí. Esto todavía se usa hoy por reporteros, porque hay veces que quieres estar seguro que alguien escribió el mensaje. Entonces, si juntamos las dos cosas, yo encripto mi mensaje con mi llave privada y con la llave pública de Alicia. Entonces, Alicia lo desencripta con su llave privada y con mi llave pública, y estamos seguros que Alicia vio mi mensaje, que solo ella lo pudo ver, y que está segura que yo lo mandé. ¿Ok? Los que saben de Bitcoin y de cripto ya están agarrando aquí la onda, porque todos los sistemas, digamos que la custodia de una criptodivisa equipara a tener la llave privada del activo. Entonces, les voy a platicar un poquito de las aplicaciones de criptografía simétrica, porque puede ser que no estén familiarizados. Bueno, primero, Pretty Good Privacy, que es un sistema que todavía se usa, y que sistemas de correo electrónico encriptados como ProtonMail están basados en este tipo de sistemas. SSL. SSL es lo que hace que funcione HTTPS, ¿no? Los sistemas seguros cuando se mete uno al banco. Y lo que sucede aquí es que el servidor tiene una llave privada y luego hay una autoridad que gestiona certificados. Entonces el servidor firma un mensaje con su llave privada y nosotros, el cliente, el navegador, revisa que ese mensaje pueda ser desencriptado con la llave pública del servidor de manera muy rudimentaria. Entonces, estoy seguro que ese servicio está en el servidor adecuado, ¿no? Porque eso lo que protege es que yo puedo impersonificar a HSBC, por ejemplo, y cuando alguien se meta al banco, mandarle toda la misma información para que el usuario crea que soy HSBC, pero si no tengo la llave privada, porque es privada, pues va a tronar con HTTPS, ¿no? Las tarjetas inteligentes, las smart cards, o sea, las tarjetas de crédito, las ladateles, si se acuerdan, todas, un montón de tarjetas que utilizamos para la vida cotidiana. Esto también es criptografía asimétrica. Aquí lo que sucede es que ese chip tiene una llave privada de hardware. Entonces, cuando metemos, por eso las transacciones con tarjeta presencial son más seguras que las transacciones con tarjeta remota, porque esa tarjeta no se puede clonar con tarjeta presencial tan fácil, ¿no? Okay. Y la e-firma, ¿no? Que usamos para firmar un montón de cosas. La e-firma también es un sistema de criptografía asimétrica. Estos sistemas son una implementación un poquito más elaborada de criptografía asimétrica, porque pues, igual que SSL, de hecho la e-firma está basada en los sistemas de SSL. Entonces aquí además hay una autoridad que gestiona las llaves públicas. Esa autoridad puede ser, en el tema de la e-firma, normalmente es una dependencia del SAT, pero legalmente hay, yo creo que otras dos entidades que pueden gestionar esos certificados. Entonces ahí esas llaves privadas y públicas tienen caducidad, ¿no? Y el punto aquí es que le des permiso a alguien de utilizar un sistema. Es lo mismo con SSL, y esos certificados cuestan. Los de la FIEL también cuestan, no nos cuestan a nosotros, pero sí cuestan. Y otro, el último, Bitcoin. Bitcoin, una parte importante de su implementación es criptografía asimétrica. Y aquí les dejo también esta imagen de un famoso discurso en donde entonces estaban en vivo en televisión, un cuate subió su pancarta de Buy Bitcoin en 2017. Entonces, ¿qué es Bitcoin, Bitcoin y Bitcoin? Son tres cosas que no son la misma, ¿no? Primero, Bitcoin con mayúscula significa el sistema completo y la red. Las dos cosas. Porque Bitcoin es una red, ahorita voy a platicar cómo se lee esa red. Y Bitcoin con minúscula es la divisa. Pues cuando hablamos de que alguien tiene 0.2 Bitcoins, ese Bitcoin va con minúscula. Este es un estándar que se utiliza en la industria, pero tampoco es que sea de la Real Academia de la Lengua ni nada, pero para que nos podamos entender en general, cuando ven Bitcoin capitalizado están hablando o del sistema o de la red. Y Bitcoin en minúscula está hablando de la divisa. Y me gusta empezar esta parte con esta frase de Friedrich Hayek. No, hoy en día, y creo que esto requiere un poco de pensamiento
pero creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. No hay una distinción clara en lo que es dinero y lo que no es dinero. Y con el nacimiento de las criptodivisas esto tal vez se vuelve muy obvio, pero desde antes, ¿el tiempo aire es dinero o no es dinero? ¿Los puntos de su tarjeta American Express son dinero o no son dinero? ¿Los cascos de las bebidas retornables tienen un valor? ¿Eso es dinero? O sea, si yo voy a la tiendita me dan ahí 5 pesos o el PET mismo, ¿no? Esta es una frase muy importante y, por cierto, esta cita, ahí está el libro completo en PDF. Este libro, esta cabecera viene en un capítulo de este libro también. Y me parece, es un poco radical, la verdad, estos cuates de la economía austríaca, que tiene muy buena empatía con Bitcoin y con las criptodivisas, son un poco radicales, ¿no? Para los economistas de la sala, a lo mejor va a chocar un poco con lo que se enseña en muchas de las escuelas y cursos de economía. Entonces, lo digo un poco como nada más para que se preparen, pero bueno, esta frase que me gusta mucho, ¿no? y sí la voy a leer, es de Adam Smith, ¿no? que pues también fue una persona muy relevante, ¿no? de The Wealth of Nations, de 1776. O sea, desde 1776 había gente que pensaba así, y dice, ¿no? For in every country of the world, I believe the avarice and injustice of princes and sovereign states abusing the confidence of their subjects have by degrees diminished the real quality of the metal which had originally contained in their coins, ¿no? O sea que por la avaricia de ciertas personas se estaba diluyendo el valor del metal en las monedas. Esto, de pronto nos parece, o sea, el tema de esto es inflación. O sea, ¿de qué está hablando Adam Smith? De inflación, ¿no? Y es un tema que hoy en día es relevante. No me voy a ir ahorita por ese hoyo, pero es importante. Entonces, este documento, publicado en 2008 como literatura gris, es el momento de génesis del sistema de Bitcoin. Este es un documento que escribe una persona con un seudónimo, el seudónimo es Satoshi Nakamoto, y publica un documento generado en LaTeX, ¿no? en este lenguaje de programación que se usa mucho para artículos académicos de LaTeX, lo cual nos hace pensar que este cuate era académico, ¿no? Porque no está en Google Docs, ni en GitHub, ni nada de los medios actuales, está en LaTeX, y describe un sistema de dinero electrónico de punto a punto. Peer-to-peer es la parte importante. A lo que se refería Satoshi Nakamoto con peer-to-peer es que no hubiera una institución en medio, no hubiera nadie más que los individuos. Los que se acuerdan de los torrents, muy parecido al sistema de los torrents. Los que se acuerdan de la implementación original de Skype, así era Skype originalmente, no pasaba por un servidor de Microsoft, sino que se interactuaba de punto a punto. Esto es importante porque siendo un sistema financiero, bueno, con la intención de que fuera un sistema financiero, había riesgo de que pasara lo mismo que pasó con el Digital Gold, ¿no? Y de que alguien terminara en la cárcel. Entonces no podía haber alguien, hay un intermediario. Pero bueno, aquí dejo ligado el white paper original y la versión anotada. La versión anotada está muy interesante, se las recomiendo echarle un ojo. Satoshi Nakamoto es un seudónimo. No sabemos quién es. Dejó de comunicarse públicamente en 2010. ¿No? Por ahí, en 2014, la portada de Newsweek, en la que un reportero trata de desenmascarar quién es Satoshi Nakamoto y encuentran a un cuate que vive en California que se llama Dorian Nakamoto. Y, o sea, esto hoy en día se conoce como dox, o sea, doxean a esa persona, ponen su información, su foto como pública. Muchas veces, si buscas a Satoshi Nakamoto, sale una foto de Dorian Nakamoto, que es un como investigador con rasgos japoneses. Y
en ese momento es la última comunicación, como que Satoshi revive y dice, yo no soy Dorian Nakamoto, ¿no? En 2014. Es lo último, la última comunicación que tenemos del personaje de Satoshi Nakamoto. Es un poco como la visión de Shakespeare, ¿no? Que no estamos seguros, bueno, creo que es la visión marlowiana de Shakespeare, ¿no? Que hay una teoría de que Shakespeare en realidad era Christopher Marlowe, que era alguien más, y luego hay gente que dice, bueno, su lenguaje era tan amplio que no era posible que fuera una sola persona. Todas esas mismas teorías se aplican igualito para Satoshi Nakamoto. Debo decir que esta es de las partes que a mí más me gustó de Bitcoin desde el momento original. Era como, bueno, o sea, además de todo, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, ¿no? Son esas cosas que a mí, a un estilo de, bueno, a mí me generan mucha atracción, ¿no? Que no sepamos quién es y que este grupo de personas hayan podido mantener la anonimidad durante tanto tiempo. Hay dos razones por las cuales sabemos, bueno, hay más, pero dos razones importantes por las cuales sabemos que nadie es Satoshi Nakamoto hoy en día. Es porque Satoshi Nakamoto firmaba mensajes con PGP. Entonces alguien, o sea, firmaba mensajes con una llave privada y nadie ha vuelto a firmar mensajes con esa llave privada. Sería muy fácil que alguien comprobara que es Satoshi Nakamoto porque podría publicar cualquier mensaje encriptado con esa llave privada, con el sistema que platicamos antes. Y todo el mundo sabría que sí. La otra manera en la que sabemos es que hay un montón de bitcoins en cuentas que no estamos 100% seguros porque Bitcoin es un sistema semi-anónimo. Pero hay un alta nivel de certidumbre de que esos bitcoins sean de Satoshi Nakamoto y nadie los ha movido en mucho tiempo. Entonces hay un interés comercial en que alguien pudiera ser Satoshi Nakamoto, ¿no? De hecho, hay un cuate australiano que es un fraude, que tampoco voy a decir su nombre porque no le quiero dar más atención, pero pues, si fuera Satoshi Nakamoto nos podría comprobar de manera muy sencilla. No lo ha hecho. La conclusión aquí es que nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto y no importa. Hoy en día no importa. Puede estar muerto, puede ser un grupo de personas que ya no se hablan, a lo mejor le dio una enfermedad y no se puede comunicar, a lo mejor perdió el habla, a lo mejor no quiere hablar con nosotros, a lo mejor es un grupo de personas que se pelearon y quemaron los accesos, o sea, no sabemos qué pasó, pero no importa. El sistema de Bitcoin hoy en día funciona perfectamente bien, tal y como está. Y se habla de que Bitcoin es un sistema descentralizado. Y esto tiene varios niveles que no siempre son aparentes. O sea, es un sistema descentralizado en tanto que es una red con nodos que no tienen jerarquía, y ahorita voy a platicar cómo se esa red, ¿no? Pero también la toma de decisiones es descentralizada. No solo la validación transaccional es descentralizada, también cuáles van a ser los cambios que se implementan en la red. Es decir, en Bitcoin trabajan un montón de programadores, un montón. Es un sistema que requiere de programación constante, como todos los sistemas informáticos. No hay ningún líder claro de estos programadores. O sea, la gente involucrada en conjunto y con consenso toma decisiones de qué va a ser necesario desarrollar dentro de la plataforma. Eso también está descentralizado. Y también, una vez que el código está hecho, pues, por ejemplo, en Prescripto, una vez que el código está hecho, pues el ingeniero de software le da subir a producción, a ambiente de producción, y los servidores empiezan a correr ese código, ¿no? O sea, es muy sencillo. Como los servidores de Bitcoin están descentralizados, eso no se puede. También la desplegación, el deployment de ese código, también es descentralizado. ¿Qué es Bitcoin? Pues son tres cosas. El sistema descentralizado de Bitcoin, que se apoya en la tecnología de cadena de bloques. Bitcoin con minúscula, la unidad de cuenta de ese sistema. Y Bitcoin con mayúscula, la red de servidores y clientes que conforman el sistema de Bitcoin capitalizado, ¿no? Esta es una arquitectura cliente-servidor, como toda la que existe hoy en día, bueno, la mayor parte de lo que existe hoy en día en el Internet, ¿no? Hay un servidor centralizado, ese servidor puede estar on-premise, ¿no? Por ejemplo, muchos servidores, por ejemplo, en la UNAM están on-premise, muchos servidores del IMSS están on-premise, muchos servidores del gobierno americano viven on-premise, ¿no? Ahí los guardan y están con seguridad y todo, pero también puede estar en la nube, ¿no? Puede ser un servidor que está en AWS,
o en Google Cloud, o en Azure, de Microsoft, hay un montón, ¿no? Y luego hay clientes. O sea, un cliente es, por ejemplo, el ordenador que se está conectando para descargar la página web de Google, ¿no? Ese es un cliente. El teléfono móvil que está conectándose al sistema de email, ese es un cliente, ¿no? O sea, esos son clientes servidor. El Internet es esto multiplicado a la N, ¿no? O sea, un montón de clientes servidores, un montón de servidores. Cada compañía tiene uno o varios servidores y diferentes clientes que se conectan pues, con todos lados y se hace un mega embrollo que no siempre es tan sólido como vimos hace unos días que se cayó Facebook. Pues ahí hay un problema en el sistema que hacía el lookup de los servidores, ¿no? O sea, la conexión cliente-servidor no necesariamente es perfecta, pero en general esto es el Internet. Un detalle importante es que hay una jerarquía implícita, ¿no? Es decir, el cliente recibe el código del servidor. Y, por ejemplo, un sistema como el de una criptodivisa, los validadores y los clientes no dependen de una compañía. Aquí, o sea, normalmente algo que está implícito es que los servidores están en custodia de una compañía y los clientes somos nosotros. En el sistema de Bitcoin, ¿no? En el sistema de Bitcoin, cualquiera de nosotros puede tener un servidor validador, así se conoce en la red, o puede ser un cliente. Y tiene esta llavecita, porque en realidad el software que es un cliente en la red de Bitcoin es un software que maneja llave pública y privada. Entonces, los validadores, estos están incentivados a mantener una red honesta. Tienen, para ponerse de acuerdo, o sea, regresando a esta que tienen los dichitos, cuando un cliente manda, por ejemplo, una transacción, se la manda a lo mejor a otro cliente y ese cliente a lo mejor a un validador, pero eventualmente lo recibe un validador. Ese validador se lo va a pasar a otro validador y así se va a ir propagando esa transacción en la cadena de bloques. Cada uno de estos validadores va a hacer una validación transaccional. O sea, va a revisar que en su libro de transacciones la persona que envió fondos tenga suficientes fondos, le va a restar esos fondos y le va a sumar fondos a la persona que se lo envió, ¿no? Todo esto con criptografía asimétrica. Básicamente, lo que hacen estos es, o sea, están haciendo una operación matemáticamente costosa que toma tiempo hacer. Cada vez que validan una transacción, hacen esta operación matemáticamente costosa, que cuesta tiempo y dinero. Y eventualmente, o sea, las características de esta operación es que yo tengo que atinarle a un conjunto de números. Tengo una variable, con esa variable tengo que generar números aleatorios, en realidad un hash, y tratar de llegar a una meta con ese hash. Entonces estoy haciendo hashes constantemente hasta que llego a la meta. Y cuando llego a la meta, cierro el bloque con las transacciones que tenga en mi memoria y ese bloque se propaga a la otra red, se transmite a otros validadores en la red. ¿Ok? Entonces, estos cuates pueden tener... De hecho, Bitcoin es un sistema determinístico. Porque en cualquier momento que yo reviso el estatus de una transacción, especialmente si es una transacción nueva, no es 100% seguro que ese sea el estado de la transacción, porque hay un protocolo de consenso, ¿no? Entonces ese protocolo de consenso puede estar lidiando con que a lo mejor ya terminó un bloque de transacciones, ¿no? Le dio a este reto matemático que tiene que generar, y también. Los dos están propagando transacciones, bueno, bloques que están en un estado casi igual, y el sistema está programado para que detecte la cadena más larga, o sea, la más antigua, y se quede con eso. El que llegó primero es el que es real. ¿Ok? Un tema de curiosidad es que la cadena de bloques es un conjunto de transacciones acomodadas en bloques. Eso es. Cada transacción alguien le está enviando dinero a alguien y estos se acomodan en bloques. Hay una razón ahí fina de arquitectura de datos de por qué es eso, pero el día cero no existe ninguna transacción y no existe ningún bloque. Cuando Bitcoin primero ve la luz, el sistema y la red de Bitcoin primero ve la luz, no existen bloques y no existen transacciones. Entonces, el primer bloque se genera de manera sintética, sin transacciones.
Este se conoce como el bloque Génesis. Y ahí le pueden dar clic en su presentación a Genesis Block y poderse ir a ver el original, ¿no? En este bloque, Satoshi Nakamoto nos dejó un mensaje encriptado para que pudiéramos saber en qué fecha exactamente se hizo. Puso el mensaje del periódico que tenía enfrente y dejó encriptada la frase Chancellor on brink of second bailout for banks. Los bailouts, en español rescates a los bancos, ¿no? Que en el 2008 llevaron a la crisis, una crisis financiera muy grande, y el gobierno rescató a esos bancos básicamente imprimiendo más dinero. Y eso significa inflación. ¿Se acuerdan de la frase de Adam Smith, ¿no? Que la avaricia de unos cuantos devaluaba el valor. Pues esto es lo que pasó en el 2008. Y este periódico, que hay como 5 copias en el mundo, este periódico vale, o sea, lo venden comercialmente $1 millón, una cosa así, cuesta. Así que si alguien tiene periódicos ingleses, busque a ver si tiene uno de estos. The Times, como desde 2009, ya puedes conseguir cualquier copia de The Times, te lo vuelven a imprimir, pero en 2008 no tenían esa tecnología. Detalle importante es que la influencia de los economos austríacos, de la economía austríaca, en particular de Hayek, es clara en el sistema de Bitcoin. Y ahora vamos a hablar del tema de teoría de juegos. Puedo atacar el sistema, ¿no? O sea, si todo el mundo, si cualquier cuate puede tener un validador, o sea, un servidor, cualquiera que pueda poner, ¿qué me impide a mí que yo genere un servidor con una base de datos diferente en la cual yo tengo todos los bitcoins? Porque yo lo tengo, o sea, puedo generar un servidor y modificar mi base de datos, ¿no? Entonces, no tienen jerarquía, pero de manera muy resumida, el protocolo de Proof of Work está diseñado de tal modo que no sea atractivo tratar de atacar al sistema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, regresando al ejemplo, yo voy a tener mi sistema con mi base de datos intervenida, ¿no? Y entonces en mi base de datos, el doctor Everardo tiene miles de bitcoins. Entonces voy a generar una transacción en la que el doctor Everardo manda 500 bitcoins a una casa de cambio, ¿no? Y ya, o sea, mi sistema la va a validar. Y como mi sistema la va a validar, la va a broadcastear a la red como transacción válida. Pero ¿qué va a pasar? Cuando llegue a otro validador, ese otro validador no va a tener la base de datos intervenida. Ese validador va a decir, el doctor Everardo no tiene ese número de bitcoins, esta transacción no es válida. Y la va a marcar como no válida, y eso también lo va a broadcastear a la red. Entonces, para poder atacar al sistema, yo tendría que tener no solo un servidor, múltiples servidores. ¿No? Múltiples servidores. El punto fino es que este nodo validador, cada vez que resuelve esos problemas matemáticos, recibe una recompensa. ¿No? Y entonces, siendo un partícipe derecho en la red, tienes una recompensa. ¿No? Entonces, el punto aquí está en balancear. ¿Qué tanta recompensa le tengo que dar a esta persona para que sea más viable que si tiene un ejército de servidores que va a utilizar para atacar la red, mejor los utilice para validar la red y de todos modos va a recibir recompensas? ¿Okay? Entonces, si yo quiero atacar, bueno, hay varios vectores de ataque para Bitcoin, ¿no? Este no es el único, pero este es uno de los más fáciles de entender. Si yo quiero atacar el sistema, voy a tener que tener un montón de servidores. Y ese montón de servidores tiene que ser más del 51%. Y esto es carísimo. Es tan caro, ¿no?, que mejor pongo esos servidores a trabajar por el bien de la red, ¿no?, por el lado soleado, ¿no? Y me va, a lo mejor, en teoría me va mejor, pero eso sin considerar el tema de la ley y que alguien me puede demandar y puedo tener problemas lidiando con ese dinero robado. ¿Qué ha pasado? Porque no todos los sistemas de criptodivisas son tan robustos como Bitcoin. Hay sistemas que no son tan robustos y entonces pues, a lo mejor con un poquito de esfuerzo puedo
puedo hacer un ataque. De hecho, ha habido varios. Si buscan 51% attack, van a encontrar varios. Entonces, los clientes, lo que hacen en este nueva arquitectura del sistema, los clientes envían, reciben y leen transacciones. O sea, el cliente, que se conoce como wallet o cartera, ¿no?, en español, lo que hace es gestiona las llaves públicas y privadas. Y eso significa que va a leer transacciones, pero también las va a escribir. Por ejemplo, si yo le quiero pagar a alguien, una visualización de cómo se ven los validadores de la red de Bitcoin en 2020. Ustedes pueden revisar, de hecho, ahí está la fuente, BitNode. Este es un screenshot de octubre, mira, hace casi un año, octubre de 2020. Ven que son muchos, ¿no? No son poquitos. Por eso hacer un ataque de 51% es claro. Otro detalle, casi principio, es que los sistemas de criptodivisas, Bitcoin en particular, y todas las criptodivisas que realmente valgan la pena, son sistemas públicos, ¿no? Públicos quiere decir que cualquier persona puede auditar el sistema, cualquier persona puede conectar un nodo validador, por ejemplo, y ver el historial de transacciones. No requiero permiso de nadie para hacer eso. Yo puedo, de hecho, se puede con una Raspberry Pi. Puedo conectar una Raspberry Pi con un SSD a la red Bitcoin para ver las transacciones, ¿no? Yo puedo hacer ciencia de datos con esas transacciones, por ejemplo. De eso va mi tesis doctoral, o eso fue mi tesis doctoral. Pero también son públicos en el sentido que el código es dominio público. Son sistemas que están compartidos con licencias de código abierto. POS significa Free and Open Source Software, como Linux, por ejemplo, o como Python, o como Git. O sea, prácticamente todo el Internet, o todos los servidores del Internet, corren en Linux. Es un sistema operativo, pues, de código fuente libre que es, pues, gratuito para que lo puedan utilizar, y está desarrollado por la misma gente que lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, empresas grandes como IBM y Microsoft pagan becas para que ciertos programadores se dediquen a mejorar Linux y Unix. Algo parecido sucede con los sistemas en cadena de bloques. Algo parecido sucede con los sistemas en cadena de bloques. Y aquí hay una cosa también importante de un cuate que se dedicaba a la criptografía. Un criptosistema debe ser seguro, aunque todo acerca del sistema sea público, a excepción de la llave. Este es uno de los principios de diseño de sistemas criptográficos. Y esto es muy cierto para la red Bitcoin, porque aún teniendo todo el código público, es decir, si hay algún atacante con intenciones malas, puede ir y revisar línea por línea dónde están los puntos débiles o los vectores de ataque del sistema. Y aún así es seguro. O sea, aún así, Bitcoin, un mercado que hoy en día vale más de $1 trillón, o 1 billón en español, ¿no? O sea, 1 millón de millones. Es seguro. Cumple con esta ley. Un poquito de, para darnos una idea, ¿no?, de la línea de tiempo. En el 2008 se publicó ese paper del seudónimo Satoshi Nakamoto. En el 2009, de 2009 a 2010, ¿no?, 2009 y 2010, se pone la red en línea. O sea, porque primero se publica el documento y después un grupo, ahí sí, no nada más Satoshi, un grupo de hackers, de los buenos, no de los malos, un grupo de hackers, crea una implementación de código que cumpla con los requerimientos de ese documento gris, ¿no?, ese white paper. Y también en 2010, bueno, por cierto, en el 2009, cuando esta red primero sale en línea y el bloque Génesis, que tiene ese mensajito ahí encriptado que platicamos, pues ahí el Bitcoin no vale nada. O sea, hay un grupo de cuates que están, bueno, de personas que están enviándose transacciones por gusto, ¿no?, y viendo si lo pueden hackear, y, o sea, no vale nada un Bitcoin. Hasta el 2010, en el cual un cuate compra 2 pizzas por 10,000 bitcoins. Es una fecha, pues, casi santa en el mundo del Bitcoin. Se conoce como el Bitcoin Pizza Day. Fíjense, 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Bueno, en 2000,
En 2010 se funda la primera casa de cambio importante, que es MTGOX. MTGOX era originalmente un exchange de Magic, ¿no? MTGOX significa Magic the Gathering Online Exchange. Entonces, un cuate que llevaba esta casa de cambio, que hay tarjetas de Magic que valen una lana, ¿no? Entonces, aquí había un marketplace para que la gente las comprara y las vendiera. Ve Bitcoin y dice, bueno, pues en lugar de poner una tarjeta de Magic, voy a poner un Bitcoin. A ver si la gente lo... Esto es interesante porque Satoshi Nakamoto no diseñó que Bitcoin iba a ser comprado y vendido en casas de cambio. Satoshi Nakamoto diseñó la tecnología de la cadena de bloques, que no tiene nada que ver, tiene poco que ver con casas de cambio. Entonces, esto viene, ya es influencia externa. Y acuérdense que de los últimos mensajes de Satoshi es en 2010. O sea, muy temprano en la red. Si lo piensan, Bitcoin tiene mucho más tiempo sin Satoshi que con Satoshi. Después, en 2011 y 2012, en 2012 se funda Coinbase, que es de las casas de cambio más importantes hoy. Hizo su colocación primaria a la bolsa este año, me parece. Y también nace el Silk Road, ¿no? Entonces, cuando yo les platiqué que lo primero que supe de Bitcoin fue en este foro, bastante en este lugar recóndito del Internet, se hablaba del Silk Road, ¿no? El Silk Road era un eBay o un mercado libre que vivía en una parte del Internet que es más o menos anónima, que se conoce el Dark Web, ¿no? O sea, no tenía, por ejemplo, no podía tener un certificado público porque nadie se lo iba a emitir. Era un marketplace en donde se cambiaban fundamentalmente sustancias psicoactivas, o sea, drogas, armas y algunas otras cosas que la mayor parte de la gente cree que eran mentira, que eran estafas, ¿no? Tipo cosas como órganos humanos y cosas muy feas, muy desagradables, pero bueno, hay poca evidencia de que eso realmente pasaba ahí. Pero este lugar gestionaba pagos con Bitcoin, porque pues, no podía recibir transacciones con tarjeta de crédito como eBay o Mercado Libre, entonces recibía Bitcoin. Y la primera crecida de Bitcoin, el primer punto en donde aumentó mucho su precio fue por Silco, porque se volvió famoso este lugar y cualquier persona en el mundo, en Ámsterdam, en México, en Cuba, en muchos lugares, podían comprar un producto y pagarlo con Bitcoin, sin estar sujetos a los controles capitales de su estado, en caso de que los hubiera, o otros problemas, ¿no? En 2013, 2014, sucede, bueno, primero en ese momento llega Bitcoin a México, con Molavit y después con Bitso, pero como un mes o 2 meses. Y sucede algo importante, que es Mastercoin. Mastercoin se conoce como la primera venta de activos o el primer levantamiento de capital habilitado por criptoactivos, ¿no? Algo que hoy en día se conoce como Token Generation Event o Initial Coin Offering, ¿no? O sea, que una compañía privada levantara capital emitiendo una divisa digital. Mastercoin no llegó a ningún lado, pero se conoce como el primer ICO, ¿no? En el 2015 se fundó Ethereum. Karpelès, creo que es Mark Karpelès, que es el director de MTGOX, se va a la cárcel. Porque MTGOX a finales de 2013 o 12, ya no me acuerdo, pero en ese momento MTGOX es atacado o interna o externamente y colapsa por completo. Un montón de gente perdió dinero en MTGOX. Entonces se va Mark Karpelès a la cárcel. Ya estaba en Japón. O sea, en este momento Mark Karpelès yo creo que era de las personas en el mundo con más dinero, ¿no? Se había mudado de Estados Unidos a Japón y estaba ahí dándose la gran vida y los japoneses lo agarran. Y Ross Ulbricht, también conocido como Dread Pirate Roberts, que era pues, el director o fundador, o no sé cómo decirle, del Silk Road, también va a la cárcel. Ross Ulbricht sigue en la cárcel. Mark Karpelès ya no. En el 2017 viene el boom de los ICOs. Un montón de compañías privadas empiezan a habilitar sus levantamientos de capital de riesgo o tal vez una nueva categoría de capital de riesgo, es un poco más riesgoso que lo que normalmente conocemos en la industria como capital de riesgo, con criptoactivos, ¿no? O sea, aquí hay un montón de compañías, entre ellas hasta Telegram, ¿no? Telegram levantó más de $1 billón vendiendo una moneda que se llamaba TON,
TON. Les adelanto la historia. La Security and Exchange Commission le dijo a Telegram, esto es una seguridad no registrada. Entonces va para atrás y regresó el dinero a Telegram. En este momento, la Security and Exchange Commission y en menor medida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicen, aquí hay algo raro con estos cuates, y empezaron a poner atención, ¿no? Y la Security and Exchange Commission fue detrás de mucha gente en ese momento. Mucha gente terminó en la cárcel. En el 2018 es cuando pues, hay un crash en el precio porque la SEC como que detiene la fiesta de los ICOs. En 2019-2020 sucede algo que hoy se conoce como DeFi, Decentralized Finance. Es un grupo de sistemas y compañías que ofrecen productos financieros descentralizados basados en tecnología de cadena de bloques. Hay una cancelación de las ICOs anteriores grande, entre ellas la de Telegram, y un grupo de gente que trata de mejorar Ethereum, que es la segunda red más descentralizada. En el 2021, muchas cosas muy importantes. El 2021 creo que es de los años más importantes, por dos cosas. Por el tema de El Salvador y por el tema de las tesorerías corporativas, entre ellas Michael Saylor y MicroStrategy, ¿no? Que son fondos de inversiones importantes que públicamente admiten tener Bitcoin en sus tablas contables. O sea, tienen custodia de Bitcoin y esto da un montón de confianza a mucha gente. O sea, y por cierto, si lo vean al revés, o sea, hasta 2020, o sea, todavía hace poquito, hace un año, no había instituciones que públicamente tuvieran Bitcoin. Hoy en día ya dijo Tesla, ya dijo el cuate de Salinas y Rocha, ¿no? Ya se nos hace normal. Pero esto sucedió este año, es algo muy nuevo. Bueno, por supuesto, el tema de El Salvador, que no voy a entrar en detalle porque tendría que extenderme mucho más. Entonces, bueno, esto es la bienvenida de una nueva categoría de instrumentos financieros. Bitcoin puede ser denominado como muchas cosas, pero lo podemos ver como un instrumento financiero. Tiene valor determinado en los mercados, igual que otros instrumentos financieros. A diferencia de otros instrumentos financieros, tiene beta igual a cero, o sea, no está correlacionado al resto del mercado de valores. Legalmente, por ejemplo, en México está considerado un activo intangible, en Estados Unidos también, no necesariamente legalmente está considerado como instrumento financiero, pero como otros instrumentos financieros, pues también tiene una política fiscal y monetaria, ¿no? Ahí esto también da para mucho, pero Bitcoin tiene un sistema como de impuesto por utilizar la red. Cuando tú generas una transacción, parte del valor de esa transacción se va a la persona que la valida, al minero que la valida. Entonces es como un impuesto por usar el sistema. Y la política, sería la política fiscal, ¿no? Muy resumida, y la política monetaria, los Bitcoin tienen un sistema de emisión limitada. Nada más se van a emitir 21 millones de Bitcoins por todos los nodos validadores. Ellos son los encargados de emitir estos activos. Cada vez que resuelven esta operación matemática altamente costosa, les dan una recompensa. Y ellos solitos lo van emitiendo, pero solo hasta un número, lo cual, en teoría, hace que Bitcoin sea un sistema deflacionario, porque como cada vez es más difícil emitir un nuevo Bitcoin, pues cada vez, la expectativa es que cada vez se refleje con un precio más caro, ¿no? Pero esta es una gráfica. En teoría, la emisión termina en 2140, no es exacto esto, pero más o menos ahí va a llegar. Esta gráfica nos dice el block reward es la recompensa por el bloque, ¿no? Y cada cierto tiempo, más o menos cada 4 años, se pone a la mitad. Entonces, al principio eran 50 bitcoins, después fueron 25, después 2.5 y como ven, o sea, al principio, o sea, cuando los primeros 4 años, de 2009 a 2013 más o menos, se generaron un montón de bitcoins. Y ahorita vean, ya estamos por acá. Ya cada vez es más difícil y cada vez va siendo más y más difícil de generar. Eso hace que es uno de los sistemas muy ingenieriles, ¿no? Porque este sistema está claramente diseñado con parámetros para que aumentara el valor, para que fuera más escaso.
en cierto modo, para que cumpliera las características del dinero, ¿no? Que parte de todas las cosas que hemos usado como dinero, de las piedras preciosas, el cacao, ¿no? En Latinoamérica, pues tenían que ser escasas, fácil de transaccionar, escasas y que pudieran ser una unidad de cuenta. Pues sí, el Bitcoin está diseñado para apreciarse y mantener su valor. Platicando un poco del lado más radical, a ver, lo voy a decir como es y de la manera más neutra que puedo. Para mucha gente, Bitcoin va a ser la moneda en curso del mundo en el futuro. Más que el dólar, más que el euro, más que todo, ¿no? Hay mucha gente que cree eso. Yo me declaro neutro. Pero hay mucha gente que cree que va en esa dirección, ¿no? Y para ellos, no es tanto que Bitcoin se esté apreciando, sino que el dólar se está devaluando. Cosa que si vemos la interacción entre el peso y el dólar, está soportado, o sea, el dólar sí se está devaluando, ¿no? El dólar no está muy bien en los mercados internacionales, pero con el oro pasó algo parecido. El poder adquisitivo del oro no ha cambiado tanto en los últimos 200, 300 años. Sin embargo, la denominación del valor del oro en dólares, si ven una curva de eso, pues se ve como que se ha apreciado mucho. Y al revés, ¿no? El dólar, aunque es una unidad de cuenta muy buena a corto plazo, a largo plazo no es muy buena unidad de cuenta. No sé si les ha pasado, a mí mi mamá me platica que pagaba renta cuando era estudiante en centavos o en pesos, ¿no? Es como, órale, ¿no? Pues, porque no entiendes, ¿no? Bueno, pues sí, el peso con más de cierto tiempo ya no es buena unidad de cuenta. O sea, de cuando éramos estudiantes, ¿no? En los años mozos, pues las cosas valían mucho menos dinero, ¿no? De lo que valen hoy. Entonces, bueno, consideren eso. Como todas las divisas, Bitcoin es escaso, fácil de transaccionar, difícil de falsificar, ¿no? Y se puede ser utilizado como una unidad de cuenta. Nada más que, a diferencia del resto de las divisas, no está controlado por un banco central. O sea que no hay alguien que pueda decir, voy a imprimir más Bitcoins. Hace falta y voy a imprimir más Bitcoins. Para que algo así sucediera, por ejemplo, pensando en cómo funciona el sistema descentralizado, pues tendría que hacer una modificación en el código y un montón de gente tendría que estar de acuerdo. O sea, cosa difícil de que pase, ¿no? Pero bueno, creo que para este momento está claro que la simple valorización financiera del Bitcoin, o sea, todo lo que ha aumentado en valor, amerita su estudio en materia fiscal, financiera, fiscal y comercial. Bueno, así se ve el crecimiento con el all-time high. O sea, ahorita estamos cerca del all-time high. No he checado el precio hoy, pero debe estar como en 50 y tantos mil dólares. El all-time high es de 65,000. De cero, de valer cero a 65,000 dólares en 12 años. Si lo ven desde el punto de vista financiero, como inversionistas, no hay nada que le gane esto. Ni haber invertido en Google de plano. Así se vio en la burbuja de 2014. Y me gustan estas imágenes, ahorita van a ver por qué, ¿no? Entonces ahí creció de cientos a miles, ¿no? Entonces aquí fue, cuando cayó, aquí fue lo de MP2. Por eso cayó. Así se vio la de 2017, que llegó pues de cientos de dólares, o sea, bajó de 1,800 como a 200, 300, estuvo un buen rato en 400, y después hasta 18,000 dólares, más o menos. Pero miren cómo se ve. Está hasta chistoso, ¿no? Este picote que se veía, miren cómo se ve. Ahora, 2021. Y fíjense, o sea, aquí estoy señalando esta mega burbuja, estoy haciendo comillas al aire, ¿no? De 2013-14. Todavía ahí falta uno, ¿no? Porque hubo una antes en 2011 y 12, cuando lo del Silk Road. Bueno, voy a platicar de mitos de criptodivisas y cadena de bloques. La voy a tratar de ir rápido para poderles platicar del risk. El mito número 1 es que las criptodivisas se utilizan por criminales y para lavado de dinero. Y la respuesta a esto es que, la verdad, no. O sea, para eso están bancos como HSBC, que famosamente han sido utilizados para lavado de dinero. Pero también aviones, ¿no? O sea, la gente se lleva efectivo en avión. La verdad es que cripto no es muy buena manera de lavar dinero. Aquí hay una gráfica de el porcentaje
de Bitcoin que se usaba en mercados negros conocidos, ¿no? Y el total de Bitcoin, o sea, las columnas son el total de Bitcoins que se enviaban a estos mercados, y la línea gris es el porcentaje que representaban de la red de Bitcoin, del sistema de Bitcoin. Y ven que, bueno, sí creció el sistema por ahí de 2012, pues representaba, o sea, en su pico máximo histórico, que fue 2011-2012, cuando el Silk Road se volvió famoso, representaba 6.7%, una cosa así, de todo el sistema. Hoy en día, o sea, por ahí, si extrapolamos a 2021, pues no representa mucho, aunque el monto absoluto pueda ser relevante. No estoy diciendo que no se utilice para nada, sí se utiliza, pero el porcentaje que se utiliza del valor del sistema, o sea, de los trillones que vale el sistema y de los billones que se transaccionan, pues no es relevante. También, dado que la cadena de bloques es pública y eterna, pues si alguien quiere no dejar rastros, la cadena de bloques la verdad es que no es buen lugar para hacer algo, porque vas a dejar evidencia. Un buen ejemplo de esto es el tema de Mt. Gox, de Mark Karpeles. 2 años después él inventó una historia en ese momento ahí muy contundente, y resultó que esa era una historia inventada. Había, según él, encontrado una vulnerabilidad en el sistema que se llamaba maleabilidad de la transacción. Y al final, una compañía de auditoría de sistemas de cadena de bloques, años después, encontró que había mentido y encontró que alguien, al dar ese dinero que se había robado, había dejado un rastro que pudieron vincular a él, y 2 años después lo agarraron. O sea, si quieres hacer un crimen, la verdad es que dejar evidencia permanente y pública no es muy buena idea, y por ende usar sistemas de criptodivisas no es buena idea. Y también, bueno, los bancos, las casas de cambio, están sujetos a la misma regulación que las casas de cambio de criptodivisas. Entonces, si alguien de aquí quiere comprar un Bitcoin en cualquiera de, bueno, unos cuantos satoshis, que son una unidad más chiquita de Bitcoins, pues la verdad es que no sería muy buena idea, bueno, porque va a dejar información pública ahí, o sea, perdón, información privada. La otra es que las criptodivisas solo se usan por estafadores y criminales. La verdad es que tampoco, o sea, existen muchas aplicaciones reales, y esto se puede saber porque las transacciones, acuérdense que las transacciones aquí son públicas, ¿no? Entonces, bueno, el Bitcoin ha sido una gran cobertura contra la hiperinflación, en lugares donde a veces ha sido de más de 40,000%. No 40,000, es 40,000%, es mucho. Ejemplos: Turquía, Venezuela y Argentina. En Argentina el tema del Bitcoin es altamente popular, y hay un corredor interesante de remesas entre Argentina y México también por eso. Y en el mundo hay 1.700 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros. Entonces, pues creo que Bitcoin ahí tiene algo que ofrecer. Otra cosa es que es más rápido viajar en avión con una maleta de dinero que hacer una transferencia internacional. O sea, un wire Swift, ¿no? Yo hace un tiempo recibí una inversión de China, tardó 4 días. O sea, si ese cuate se hubiera subido a un avión con una maleta, con billetes, y hubiera aterrizado y nos hubiéramos ido a comer unos tacos, me lo hubiera dado, hubiera sido más rápido con todos los tacos que hacer la transferencia internacional. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de la cadena de bloques y ya nos vamos a entrar en materia con Risk. La verdad es que vale la pena hacer el esfuerzo por entender bien qué es Bitcoin, cuál es el fundamento de las criptodivisas. Pero bueno, no es lo mismo. La cadena de bloques y una criptodivisa no es lo mismo. La criptodivisa es el activo financiero, y la cadena de bloques es la parte de la tecnología que almacena la data. Es como una nueva base de datos, o una base de datos con poderes especiales. De manera muy simplificada, así se ven los datos en una cadena de bloques. Hay un identificador de cada transacción, desde y para, ¿no? O sea, la persona que lo envía y la persona que lo recibe. Como ven, esto es semianónimo. O sea, bueno, lo voy a hacer aquí para que sea más fácil. Esto es semianónimo, o sea, aquí no dice que fue el doctor Everardo Rojas, dice un número, ¿no? Pero dice quién lo envía, quién lo recibe, cuál es el identificador de esa transacción, cuál es el monto que se transfirió y hace cuánto fue. O bueno, tiene un objeto de fecha y el software calcula hace cuánto fue, ¿no?
Esto es básicamente lo que se almacena. Hay un poco más de detalle, pero en general esto es lo que se almacena. Y normalmente la data se consume así. Y por ejemplo aquí, si hacemos un esfuerzo visual por leer, pues veo que este 0x2b5, ¿no?, que estoy señalando, se repite varias veces, ¿no? Aquí hay algo de información que podemos inferir acerca de cómo se está comportando ese activo financiero arriba de la cadena de bloques, que no existe un análogo para otros sistemas financieros, porque a excepción tal vez de algunas casas de cambio que pueden hacer parte de su información pública, el resto de las transacciones pues, no quedan documentadas así. Cuando alguien le da efectivo a alguien más no queda documentado y todos los datos bancarios pues, son privados. Esto se parece mucho a la información que tiene un banco, en realidad es muy semejante en alcance. O sea, el conjunto mínimo de datos es casi equivalente porque todo el software bancario se parece mucho. En el trabajo de Risk hacemos una abstracción de cómo funciona una cadena de bloques. Funciona así, ¿no? Vamos a pensar que esta bolita es Alicia. Alicia está representada por esta cadena alfanumérica, que en realidad es una llave pública. Y tenemos a alguien más, Bob, que también, Alicia y Bob, por algún motivo son los dos personajes que se utilizan para representar transacciones criptográficas. Pues tengo un amigo que dice que es muy amigo de Alicia y Bob y es una manera de decir que le gusta mucho la criptografía. Pero bueno, Bob también está representado por su llave pública. Y estas, como su nombre lo indica, son públicas, es información pública. ¿Y qué pueden hacer Alicia y Bob? Alicia y Bob pueden transaccionar. En este caso, Alicia le está enviando dinero a Bob. Y esto tiene un identificador. Entonces, esta es la misma data que vimos hace rato, ¿no? Nada más que lo estamos viendo de manera visual, en lugar de puro texto. Entonces, está Alicia con su llave pública, está Bob con su llave pública, y hay una transacción entre ellos. En realidad esto se ve así. Esto ya es Risk, ¿no? Este es un screenshot de un contrato inteligente. Es un sistema simplificado de Tether, ¿no? Que Tether es una moneda que está anclada al valor de $1. Entonces, sí se ve más información así que así, ¿no? No se entiende mucho qué está pasando ahí. Claro. Son sistemas complejos, ¿no? Algunas inferencias que he tenido es que creo que un sistema de criptodivisas se parece mucho a una organización. Es una agrupación de personas que no necesariamente tienen misma nacionalidad, ni mismos intereses, ni son dueños de una compañía, pero a través de un sistema de criptodivisas se resuelven ciertos problemas en común, se toman ciertas decisiones a nivel de desarrollo, implementación y diseño, ¿no? So, hay evidencia de que estos sistemas de criptodivisas son una evolución legal, financiera y operativa de una organización. La organización no es una cosa tan vieja como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, en México una SA que puede emitir acciones y estas acciones eventualmente pueden ser intercambiadas en un mercado secundario o incluso en un mercado secundario público como la bolsa. Esto no es tan viejo. De las primeras corporaciones que existe pues es la East India Company. Porque en ese momento la división entre el Estado y la corporación no existía. O sea, la East India Company tenía un ejército. Las acciones nacen creo que a principios de 1900, entonces existen los mercados. Y bueno, este super crash de 1929 pues fue el primer crash importante de los mercados accionarios. O sea, antes de 1900, no estoy seguro exactamente de la fecha, pero no existían las subdivisiones de acciones de la compañía, las representaciones. Hoy en día las compañías también pueden ser representadas por criptodivisas y hay ciertas cosas que han pasado en la ley en los últimos años que pueden apuntar hacia dónde va. Por ejemplo, en Wyoming, desde 2019, las corporaciones constituidas ahí pueden emitir certificados de acciones en la cadena de bloques. O sea, sus acciones pueden vivir en la cadena de bloques. Y bueno, en Malta, en 2018, hay toda una entidad que se dedica a regular el tema de criptodivisas especial, ¿no? Y pues hay ahí algunos ejemplos interesantes. Vamos a platicar ahora un poquito de Risk. Voy a empezar. Bueno, Risk es un software compartido con el ethos de las cadenas de bloques, compartido como código fuente libre.
Lo pueden revisar en www.ri5.com y es una captura de pantalla. Y es una metodología que está basada, está apoyada en una herramienta original, ¿no? Y atiende, me fui sobre las preguntas, objetivos e hipótesis principales, nada más para que vean una idea de cómo fue la investigación. La pregunta principal, y tengan en cuenta que esta es una pregunta que yo me hice en 2016. ¿Cómo se puede evaluar un sistema de criptodivisas? Es decir, ¿cómo sé si está funcionando como su diseñador lo propuso? Por ejemplo, en el caso de que sea un sistema financiero, si realmente es descentralizado, si realmente una sola persona tiene custodia sobre todas las divisas, ¿no? O si realmente hay usuarios que lo están utilizando como se pretendía en su diseño original. En cualquier caso, no hay todavía muchas herramientas para evaluar un sistema de criptodivisas. Mi objetivo era generar una metodología para la evaluación y entendimiento de sistemas de criptodivisas. Fue por muchos lados, terminó en Risk. Y una de las hipótesis que teníamos, que soportó el objetivo de la investigación, es que una metodología para la evaluación de un sistema de criptodivisas iba a permitir entender, analizar y evaluar las cualidades particulares de cada sistema de criptodivisas. Algunos preceptos importantes es que algo que quiero comunicar hoy es que el código es ciencia, hoy en día. O sea, hay muchas cosas, en algunas áreas más que en otras. Por ejemplo, mis colegas de biología van como 10 años adelantados. En biología hay un montón de papers que son software, ya, porque manejan con datos muy difíciles de manejar de otro modo. Y también que el código abierto está revisado por pares. El código abierto, por ejemplo, el código de Bitcoin, está público. Cualquiera puede ir y revisar y decir, oye, esto está mal, o quiero corregir esto, y lo puedes corregir, nada te lo impide. Entonces, el código abierto es código revisado por pares, ¿no? Y, por supuesto, que empuja la ciencia en esa área. Tómenlo en cuenta cuando evalúen. Entonces, vamos a hacer una lectura, para que vean cómo funciona el risk, vamos a hacer una lectura de Tether y estamos a punto de terminar. Tether es un contrato que está basado en un estándar de la red de Ethereum que se llama ERC20. Yo programé la versión inicial de Risk para analizar contratos inteligentes de Ethereum, porque iba a ser muy fácil analizar diversos sistemas en Ethereum, porque todos tienen una gran mayoría siguen este estándar ERC20. Son cualidades que se relacionan con sistemas bancarios, ¿no? O sea, ERC20 es un estándar para contratos inteligentes de activos que se puedan transaccionar entre personas individuales, ¿no? Y Tether es uno de los más utilizados en Ethereum, porque es una moneda que representa el valor de $1. Entonces, por ejemplo, cuando un trader, por ahí el colega, no sé si todavía esté, que era trader, sabrá de lo que hablamos, ¿no? A lo mejor tú quieres salirte del riesgo de Bitcoin en algún momento, pero estás en una casa de cambio, por ejemplo, en Singapur. No te puedes salir no tienes cuenta en Singapur, entonces te sales a Tether. O sea, vendes tus Bitcoin por Tether, ¿no? Entonces Tether es muy usado. Y esos Tether pueden viajar ligados al valor de $1 entre diferentes casas de cambio. Entonces sí, también, por ejemplo, son buena oportunidad o un buen habilitador de oportunidades de arbitraje, ¿no? Puedes ir a comprar Bitcoin en algún lugar donde está barato, venderlo en un lugar donde esté caro y pasarte los dólares a donde puedes sacar el dinero a una cuenta bancaria, ¿no? Estas son algunas de las utilizaciones, hay muchas. Yo no soy experto, yo no soy trader, tampoco soy experto, pero les doy unos ejemplos que creo que son ilustrativos. Pero bueno, vamos a analizar el contrato inteligente de Tether con Risk. Este es un análisis hecho en 2019, no son capturas de pantalla, pero lo pueden revisar ahorita si quieren. Vemos pues, que hay así muy de buenas a primeras, hay un cierto orden, hay colores y hay tamaños, ¿no? Vamos a seguir con el. Pongamos atención a los circulitos. Los nodos concentradores es el término técnico que se usa en redes, pero son los circulitos con mayor diámetro. El diámetro es proporcional al volumen transaccionado. Cada uno de estos representa una cuenta o cartera, ¿no? Si se acuerdan que Alicia era una bolita, pues Alicia puede ser una de estas. Alicia también podría ser una de estas, pero por el nivel de concentración que tiene, ¿no? Concentran un montón de aristas estos nodos. Acuérdense que cada bolita es una cuenta, cada nodo es una cuenta, para ser más correcto, y cada arista es una transacción.
Entonces, estos son nodos concentradores de transacciones. Aquí también tenemos un conjunto de transacciones que están... el sistema de redes utiliza un algoritmo para ordenamiento que se llama Louvain, ¿no? Francés, Louvain. Louvain acomoda los nodos de acuerdo a la relación que tienen entre sí. Y aquí estos, por ejemplo, ese circuito que está ahí, está agrupando transacciones que están todas, vienen o van a ese nodo concentrador. Entonces, ¿qué son estos nodos concentradores? Son casas de cambio. Pues concentran volumen porque la gente deposita y retira, hace depósitos y retiros. Acuérdense un detalle fino que a veces se nos va. Las transacciones dentro de las casas de cambio no viven en la cadena. O sea, aquí entra dinero, quién sabe qué pasa y después sale. Aquí adentro lo puedo estar cambiando 1000 veces. Eso sucede fuera de la cadena de bloques. Estos son nodos concentradores y entonces, así de una lectura visual, yo veo que hay ahí 6 casas de cambio. Bueno, menos porque hay 3 de Huobi. Hay 3 de esas. O sea, Huobi es una casa de cambio que tiene 3 diferentes concentradores. Supongo que depende de cada uno donde los mande para probablemente diluir ciertos tipos de riesgo. Entonces, visualmente puedo saber muy fácil, viendo la data en la data que no se puede modificar, si realmente hay buena oferta para compra y venta de este criptoactivo. Vamos a hacer un zoom a esta. Gate.io. Entonces, vemos que aquí usé una funcionalidad que resalta las transacciones que salen, ¿no? Entonces está señalando todas las transacciones que salen. Todos estos son retiros. Son retiros. Estos de aquí, si se fijan, estos nodos que están aquí, están interconectados, no son negros, están interconectados con otros. Entonces aquí hay un grupo de retiros multi-intercambio. O sea, usuarios que utilizaron varias casas de cambio, ¿no? Y retiraron de más de un lugar. Acuérdense que los nodos son cuentas, entonces ahí puede estar recibiendo de diferentes lugares. Pero se me fue acá otra. Hay esta particularidad que aquí dibujé del rosa, esta flechota, gorda. El ancho de la arista representa también el volumen de la transacción. Entonces, esta es una megatransacción. Y esa megatransacción, si se fijan ahí, el nodo, no se nota mucho porque es del mismo color que las listas, pero el nodo está grande también, o sea, el volumen también fue grande. Entonces, revisamos. Esa es una transacción que la casa de cambio Gate.io mandó a su bóveda. O sea, tenía una asimetría en el capital dentro de esta cuenta y para no tenerlo expuesto, por ejemplo, algún hacker se lo podría robar, entonces lo manda a su bóveda. Cold Wallet es una cuenta que está fuera de línea, fuera de internet. Si se fijan, esa no está conectada con nada más. Entonces, nada más ahí fue como si llegara una camioneta de valores, echaran el dinero que ya ganaron en el día y se lo llevaran al banco, ¿no? Aquí no hay banco, ¿no? Esta es una cuenta o cartera que en realidad lo que representa no lo que representa, lo que es una llave privada, ¿no? Pero que no está conectada a internet. Y aquí vemos un acercamiento a este grupo de retiros de nodos que operan en ambas casas de cambio, en Huobi y en Bitcoin. Vemos que están retirando de ambos diferentes lugares. Esto puede ser a lo mejor un fondo de inversión, o a lo mejor un usuario que se dedica al trading. Y si hacemos zoom out, vemos esta especie de anomalía. O sea, aquí hay un grupo de transacciones agrupadas, centralizadas por un nodo, que no están conectadas con nada más. Y si se fijan, pues hay un montón de cosas aquí. Por ejemplo, si seguimos esta línea que está acá, ¿no? Viene de una casa de cambio y después va a otra cuenta y después se va alejando. Probablemente, puede ser dinero que un usuario sacó de su casa de cambio y después utilizó para pagar un café y luego el dueño del café utilizó para pagar su cuenta de internet y luego el proveedor de internet utilizó para pagar a alguien más, ¿no? Y no ha llegado a una casa de cambio. Fíjense, son varias transacciones que no han llegado a una casa de cambio. No todas son así, si se fijan. Pero bueno, esta anomalía, ¿no?, que vemos aquí en la esquina inferior izquierda. Esta anomalía son todos los nodos del mismo diámetro. Las transacciones que los juntan no valen nada. El algoritmo de Louvain los agrupó porque están centralizadas por un nodo. Entonces,
Interesante porque visualmente entendimos este patrón, identificamos este patrón, que realmente, pues esto al momento de hacer este análisis no sabemos, no tenemos una explicación real de qué es esto. Tenemos hipótesis, porque Tether tiene que mantener su valor muy cerca de $1. Si el mercado empieza a ejercer, por ejemplo, una demanda asimétrica a la oferta, puede empezar a subir. O sea, a lo mejor estos son tethers que se van a meter en circulación para diluir el valor total. No estamos seguros, pero algo interesante es que con un análisis visual muy rápido encontramos una anomalía que no estaba explicado por nada de la documentación pública de Tether. Aquí vamos a hacer también un estudio de caso de un hack que sucedió en 2019, creo que a finales de 2019, de Cryptopia. Cryptopia es una casa de cambio y vamos a usar aquí Risk como fue a principios de 2019, como una herramienta forénsica. Lo que pasó en Cryptopia, para darles, antes de que analicemos el contrato, lo que pasó en Cryptopia fue que un hacker accesó las computadoras de la casa de cambio y se robó las llaves privadas, sin que se dieran cuenta. Esto, si hacemos una analogía a las películas de robos bancarios, es el equivalente a que lleguen con una retroexcavadora y se lleven la bóveda por debajo del casino, como en Ocean's 11, no sé, la verdad no soy muy fan de esas películas, pero es algo así. O sea, sin que se dieran cuenta, se llevaron la bóveda donde estaba el dinero, que en Bitcoin son llaves privadas. Se llevaron las llaves privadas y no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué hicieron con las llaves privadas? Empezaron a firmar transacciones con los fondos que tenía la casa de cambio. Era una casa de cambio que tenía muy diversas criptodivisas. Cryptopia dejó de existir. Por eso les resumo qué tan fuerte fue el hack. Y lo peor de todo es que el hack, como las transacciones son públicas, pues sucede enfrente de todos nosotros, ¿no? Yo lo que hice para tratar de ver qué estaba pasando es que me metí a ver un contrato inteligente de una de las divisas que estuvieron involucradas en Cryptopia. Y yo lo que esperaba ver era cómo el hacker de los malos, no de los buenos, como el criminal, se estaba llevando la divisa de Cryptopia, de la casa de cambio de Cryptopia, a su propia cartera. Es lo que yo esperaba ver. O sea, mi hipótesis es que yo iba a poder utilizar Risk para ver cómo ese usuario maligno se estaba robando el dinero. Además, Cryptopia, como se robó las llaves privadas, pues el hacker no tenía presión por hacerlo rápido. O sea, hay ataques en donde están haciéndolo a presión y ponen un script para hacer transacciones. Este fue un hack que se hizo a lo largo de varios meses. El hacker fue sacando poco a poco el dinero que quería y que necesitaba. También es difícil lavar ese dinero y obtener liquidez. Entonces no tenía ninguna necesidad de hacerlo rápido, lo hizo lento. Entonces yo esperaba, me metí a ver una de las divisas en un periodo en el que yo sabía que el hacker estuvo activo, a ver qué encontraba, básicamente, ¿no? La divisa que decidí fue Dentacoin, ¿no? Entonces, modifiqué las fechas de Risk para ir a ver Dentacoin en un periodo que estuvieran transacciones dentro de esta fecha, ¿no? En particular, las transacciones como del día 28 de febrero de 2019, 3,000 transacciones hacia atrás. Si se fijan, también la lectura de este contrato inteligente es muy diferente que la de Tether. Si ustedes, muy instintivamente, el anterior que vimos de Tether se ve con más vida que este. Este es un contrato que se ve muerto. Hay muy poquitas transacciones, con volúmenes muy homogéneos, y los nuevos concentradores pues, no están concentrando tanto valor, ¿no? Tanto volumen. Así, de buenas a primeras, eso es lo que se lee. Y están mucho menos interconectadas. Si se fijan, en el otro había transacciones que se iban, esa transacción que vimos que se iba así como hacia la izquierda tenía varias transacciones saliendo de la casa de cambio. Aquí, pues casi todas están muy relacionadas. Hay por aquí en medio unas que están como a 2 transacciones. Se fijan, esta tal vez es la que esté más lejana, o sea, que tenga más separación del nodo concentrador, pero no mucho, todas están muy concentradas en las casas de cambio. Pero hay algo que llamó la atención. En la transacción con el nodo, más bien el nodo con mayor volumen,
no era el de la casa de cambio. Yo, igual que en Tether, voy a regresar a ver Tether, yo esperaba que los nodos con mayor volumen fueran las casas de cambio, porque es obvio, ¿no? La casa de cambio recibe retiros, recibe fondeos y retiros de muchas personas. Es normal que sean los nodos con mayor diámetro, que concentran mayor volumen. Aquí veía que no. Ether Delta, que es una casa de cambio descentralizada. ¿No? Eso quiere decir que es un contrato inteligente que no opera en la jurisdicción de ningún país. Funciona de manera totalmente autónoma en la Ethereum Virtual Machine. Ni siquiera Ether Delta tenía una transacción, o sea, un volumen tan grande. Entonces aquí me di cuenta que estudié esa transacción y me di cuenta que alguien había relacionado esa cuenta con la de un hacker. Aquí les estoy haciendo un zoom. Y aquí tengo un typo de hacer, pero dice que es hacker, ¿no? Pero bueno, aquí veo que viene una transacción que concentra mucho volumen y después esta transacción va a esta última cuenta, ¿no? Y esta es la transacción maligna porque resulta que alguien publicó cuál era la cuenta del hacker de Cryptopia. Pero no entendía porque yo esperaba ver que el hacker sacara el dinero de Cryptopia. Y si se fijan, de hecho, ninguno de estos, para este momento Cryptopia ya no tenía volumen, ya estaba pagado, porque el hack fue en enero. Entonces, en este momento ya Cryptopia ni siquiera figura en la lectura del sistema de criptodivisas. Hice una búsqueda de la cuenta receptora, o sea, la cuenta hacker. Hice una búsqueda y encontré que tenía este tag. Este tag que dice Cryptopia hack lo agrega a la comunidad. La comunidad agregó este tag de Cryptopia hack, ¿no? Incluso con esta advertencia de que hay reportes de que esta dirección está relacionada con el hack de Cryptopia. Entonces, aquí, Josué, precisamente estaba pasando lo que tú dices, porque el comportamiento que tú esperarías ver aquí es que el hacker se estaba robando dinero de Cryptopia, pero lo que terminé viendo es el hacker tratando de lavar dinero de Cryptopia. Es decir, Josué, el hacker entró a Ether Delta, que es una casa de cambio descentralizada, hoy en día se conocen como swaps, más comúnmente. Entró con otro coin, no sabemos cuál, pero sí podríamos investigar cuál. Y lo sacó en Dentacoin para tratar de llevarse el otro, pero cometió un error, lo utilizó su misma cuenta. Entonces dejó rastro, porque dejó o sea, como si fueran direcciones fiscales, ¿no? Es como que pues iba a lavar dinero y pasé por mi casa de seguridad en donde ya sabían que esa era mi casa, ¿no? Algo así. Pues bueno, la primera conclusión más importante es que sí se puede evaluar un sistema de criptodivisas con risk, acompañado de su herramienta digital. Hype o realidad, ¿no? Si Bitcoin es hype o realidad. Y pues ustedes díganme.